Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios, Padre Todopoderoso, y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Qué gran momento. Tenemos hoy la oportunidad, el privilegio de escudriñar de la palabra de Dios, seguir aprendiendo. Y el tema de hoy se ha titulado Barrabás, el culpable que fue liberado. Vamos a hablar un poco de Barrabás, de quién fue Barrabás, quién era. ¿Cuántas veces se menciona en la Escritura? Solamente 11 veces he mencionado Barrabás en todas las Escrituras. Marcos lo describe en el Evangelio de Marcos como un asesino, un sedicioso, era peligroso, era famoso, acaba de leer nuestro hermano en la Escritura, era culpable, era alguien conocido. Como leímos en la Escritura, se acostumbraba que el gobernador soltara durante la Pascua a uno de los prisioneros por el hecho de sus delitos, de sus maldades, de sus actos, de su violencia, eran condenados a muerte y muerte en cruz. Sin embargo, tenía como costumbre que el gobernador preguntara a la multitud si podía, era como un indulto, lo que hoy en día conocemos como un indulto, para perdonarle el mal. Y preguntó, en este caso, a la multitud, y todos sabemos que eligieron la libertad de Barrabás. Por eso se llama el culpable que fue liberado. Era culpable, era un tipo violento, un asesino, había cometido asesinato, era sedicioso, alborotaba al pueblo, generaba motín. Era un ser despreciable, era una persona, no podría ser una persona que transmitiera paz alguna. Barrabás no es visto, incluso han sacado películas de él y nunca ponen a un actor, un galanazo para representarlo. Siempre es una persona con rasgos fuertes, duros, una personalidad despreciable. Era un ser malvado, ¿no? Del mal. Obviamente cometía delitos de manera deliberada, de manera intencionada. Entonces, ese era Barrabás, una persona, quiero que lo veamos así, ¿no? Como un malvado, no tiene otra, ¿no? Era un hombre culpable. El Evangelio de Marcos lo describe como un rebelde y asesino. En el otro Evangelio de Lucas 23:19 dice que había sido encarcelado por sedición y homicidio durante un levantamiento. No era un ladrón común, no era un ladroncito que había... No. Era un individuo terrible, ¿no? No era un preso político tampoco, alguien que se había levantado contra el Imperio Romano, que hablaba mal del César. No. Era una persona, un criminal, un asesino, era peligroso, era violento. No había duda de su culpabilidad. Sin embargo, ese día Barrabás fue liberado. Mientras Jesús, el inocente, fue llevado a la cruz. Ya hicimos la introducción. ¿Quién era Barrabás? ¿Verdad? Ahora, Jesús ocupó el lugar de Barrabás. El contraste es brutal, ¿no? Jesús, inocente, el que no abrió la boca, el que fue como la oveja al matadero, es el que fue azotado, el que fue humillado, fue crucificado por un crimen que no cometió, mientras Barrabás fue liberado sin siquiera agradecerle. La Escritura no muestra a un Barrabás que haya ido agradecido. No se sabe qué ocurrió, qué pasó, no mostró la más mínima muestra de agradecimiento por ello, ¿no? Eso es lo que hoy en día llamaríamos un usurpador. ¿Sabes lo que es un usurpador? Alguien que toma el lugar de otro, las funciones de otro. Nombran a un director de un centro hospitalario y resulta que el que ocupa el lugar es otro y da funciones, gira y autoriza, pero está usurpando las funciones del director designado por la autoridad. Es un usurpador. Barrabás fue un usurpador. Usurpó el lugar que le correspondía a Jesús en su libertad. Bueno, ante esta introducción vamos a hacer una oración para proceder a leer de las Escrituras y que sea la palabra de Dios la que nos alimente, nos instruya y nos ayude a entender cuál es el mensaje de esta mañana. Oremos, por favor. Padre amado, gracias te damos porque aquí estamos, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para alimentarnos de tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Jehová, y aquí estamos, Señor, dispuestos a digerirla, a masticarla, a tragarla, Señor, para que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que someta a juicio nuestros pensamientos y doblegue nuestras rodillas, Padre, que nos haga obedecerte, entenderte y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, utilízame, Dios, como un instrumento tuyo, como un mensajero tuyo para llevar tu palabra y que no sea lanzada y que regrese sin causar efecto, Dios, que seas tú el que toques cada uno de nuestros corazones, de nuestras fibras, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado y tu lugar sea dado en el mundo, Señor, en el lugar que corresponde. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Acompáñenme, hermanas, hermanos, por favor, a Isaías, capítulo 53. Isaías 53, del versículo 5 al 6. Isaías 53, del 5 al 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Leamos los verbos que se mencionan en estos dos versículos. Dice que él llevó, el versículo 5, herido, primer verbo, herido. Luego dice molido. Dice, bueno, no aparece como un verbo, pero es castigo, es castigado, ¿no? El verbo castigar. Entonces, fíjense, esa frase dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. A ver, ¿qué entendemos de eso? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tengamos paz, la reconciliación con Dios, él tuvo que recibir un castigo. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Barrabás, ¿no? Veamos el caso. Él, el Señor Jesucristo, recibió un castigo para que Barrabás fuera liberado y ni siquiera lo agradeció, como dijimos anteriormente, ¿no? Fue molido, fue herido, fue castigado. Seguimos leyendo. Cargó en él el pecado de todos nosotros, incluyendo el de un Barrabás malagradecido. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Escondimos de él el rostro, dice también la Escritura, ¿no? Que no lo estimamos. Eso lo decía en el versículo 4, ¿verdad? Sí. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora fíjense, ¿por qué Barrabás no agradeció? ¿Por qué no se apareció? No se sabe nada. No se sabe nada de él al respecto, ¿verdad? Pues no es importante, ¿no? Lo que hizo Barrabás, lo que hizo después, si se convirtió o no. Lo que sí es que Barrabás tuvo una segunda oportunidad. Alguien que esté sentenciado a muerte y tenga la oportunidad de vivir, es recibir una segunda oportunidad. Es como una persona enferma, que un doctor le diagnostique una enfermedad y diga que va a morir en un plazo de tantos meses, que resulta que cercano a la fecha vuelven a hacer un diagnóstico y resulta que fue un mal diagnóstico. Recibió una nueva oportunidad. Hay testimonios, hay casos. Eso es recibir una nueva oportunidad. Ese fue el caso de Barrabás. ¿Qué hizo con él, con esa segunda oportunidad? No lo sabemos. Sigamos acá. La elección de la multitud. Ahí vimos una multitud que dice que fue incentivada a elegir a Barrabás.
En Mateo 27 leía a nuestro hermano, eligieron soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Rechazaron al justo y eligieron al culpable. Ahora, hermano, la escritura no está hecha para ser leída como una historia bonita, un cuento para que, bueno, lo sepamos y lo podamos. No, la escritura está hecha para hacernos reflexionar, para hacernos meditar. Y ahí es donde entra lo bonito de la palabra de Dios, que dice que la palabra no es arrojada sin que cause un efecto en nosotros. Así como los discípulos que iban camino a Emaús, después que nuestro Señor Jesucristo se resucitó, ¿se recuerdan? Que dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de las Escrituras. Es el momento, hermanas, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven, es el momento de que arda tu corazón para entender que esa Escritura, estamos leyendo ahí de Barrabás, no se trata de Barrabás y de la multitud que eligió y los judíos que decidieron castigar a Jesús. No, toda Escritura aparece Dios en cualquiera de sus tres formas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y apareces tú, y aparezco yo. Si no logramos identificarnos dentro de la Escritura no va a causarnos nada. Pero si tú te identificas allí, ¿dónde estoy yo en esa Escritura? Bueno, es la elección de lo que hizo la multitud. Ahí es donde estamos cada uno de nosotros. Al elegir nosotros el pecado o hacer lo correcto, estamos eligiendo liberar a Barrabás o estamos eligiendo aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Poner nuestro corazón como posada para que viva nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y allí cada día elegimos liberar a Barrabás o darle posada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es los judíos, la multitud que eligió, no. Soy yo cada día eligiendo el lugar que le voy a dar a Jesús en nuestras vidas. Entonces, hermano, ¿a quién estás eligiendo tú? Pilato ofreció dos opciones: un asesino culpable o un Mesías sin culpa. La lógica hoy en día pareciera que nos dice que había que elegir al inocente. Si nos enteramos de un crimen atroz que ocurre acá, que una persona haga un crimen contra un niño y nos indigna de saber de eso, ¿verdad? Y deseamos que la ley y la justicia alcance y capturen al culpable y lo sentencien, porque ese es nuestro deseo es de justicia, de paz, de armonía. Bueno, con cuánta más razón en ese momento la lógica diría que la multitud tenía que elegir a Jesús, pero no, el pueblo gritó que muera Jesús y suéltanos a Barrabás. Hermana, hermano, amigo, que nos visitas, que nos escuchas, que nos ves por las redes sociales, ¿a quién estás eligiendo hoy? Nuestro Señor Jesucristo te invita a decir, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de mi Padre, ¿verdad? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No aceptar ir a las aguas del bautismo, estás eligiendo liberen a Barrabás. Estás diciendo que menosprecias el sacrificio del inocente. Al elegir quedarte en casa y no venir a congregarte, no venir a aprender de la palabra de Dios, estás eligiendo liberar a Barrabás. Quieres que el pecado siga andando libre en vez de darle el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decides mentir, una mentira blanca, es una mentira piadosa. Pecado es aquel que asesina, el que roba, mata, el que viola. No, todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Al mentir con una mentirita blanca, estás eligiendo liberar a Barrabás. Al codiciar, al desear con tus ojos, estamos eligiendo que viva Barrabás y no hacer morir la vieja naturaleza que hay en cada uno de nosotros. Entonces, no es la multitud hace 2000 años que dijo, liberen a Barrabás. No, somos cada uno de nosotros. Cuando denominaciones aceptan
falsas doctrinas dentro de una denominación donde se hablan cosas que no son correctas, están aceptando y decidiendo, liberen a Barrabás, porque esto me llena, me motiva, en vez de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es nacer del agua y del Espíritu, obedecer el mandamiento de ir al bautismo. Que muera Jesús, suéltanos a Barrabás. Esa fue la decisión moral, espiritual y eterna. Eligieron al mal sobre el bien, eligieron la violencia sobre la paz, la carne sobre el espíritu. Cuando elegimos a Barrabás, queremos que ese criminal, ese que vive en la carne y no en el espíritu, sea el que siga gobernando y viviendo en nuestras vidas. Y eso se repite hoy. Así que, amiga, amigo, hermana, hermano, tú decides si rechazas a Jesús por elegir el pecado y liberas a Barrabás, o si le das el lugar a nuestro Señor Jesucristo que le corresponde. Amén. Amén. ¿Qué hizo Barrabás después? Ya no lo preguntábamos. Fíjense, no es importante. Si fuera importante qué hizo Barrabás, hubiera quedado en la Escritura. Porque pues al final lo que haya hecho Barrabás o no es lo que te va a dar la salvación. O sea, con todas las escrituras que hay, todos los ejemplos de arrepentimiento, de una vida santa, de una vida recta, no hacía falta un ejemplo más. Lo que sí sabemos es que no mostró agradecimiento, no quedó escrito, no apareció, no se supo más nada. Y así es Dios con nosotros. Es decir, no se acuerda de tu pecado. Esa es la enseñanza que quiere dejar. Tan criminal, tan usurpador, tan bandido, tan lo que fuera, en el momento de Jesús y nuestro Padre no va a volver a acordarse de tu pecado, pero tú tienes que venir a ponerte a cuentas con Él. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que tuvo una segunda oportunidad. Los evangelios guardan silencio y donde la Biblia calla, el hombre calla. Sobre el destino de Barrabás, ese silencio es un espejo para cada uno de nosotros. Y aquí vuelve otra vez, como los discípulos que iban camino de Maús, que arda nuestro corazón, es un espejo. O sea que Barrabás es un espejo. Barrabás soy yo. Barrabás eres tú, hermana. Barrabás eres tú, amigo, amiga, hermano. Barrabás somos todos. Pudimos haber elegido el pecado o liberar a inocente, darle lugar. En algún momento de la vida fuimos Barrabás. Y en algún momento de la vida podemos seguir siendo como Barrabás al elegir la maldad. Tú también has sido liberado del pecado, del pasado, de la culpa. La semana pasada o la última tema hablamos de la culpa, ¿se recuerdan? Pero no una culpa para seguir arrastrándola, no, una culpa para el arrepentimiento y para una nueva vida. Entonces, sí, todos pudimos haber sido ocupados en algún momento ese lugar, así que vamos a Gálatas capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fuimos liberados, como Barrabás fue liberado. Te pregunto, hermana, hermano, ¿qué estás haciendo con la libertad que se te fue otorgada? ¿Qué estás haciendo con esa libertad? Nos otorgó una libertad no gratis, pagada con una sangre inocente, preciosa, incorruptible, no como el oro y la plata, no, una sangre con la vida de un inocente. ¿Qué estás haciendo tú con la libertad que Dios te dio? Dios nos da la libertad, pero nos toca a cada uno de nosotros decidir qué hacer con esa libertad. ¿Sí o no? Amén.
Somos responsables de esa libertad. Ya se nos fue dada. Ahora somos nosotros los que debemos usar esa libertad para el bien, para predicar, para llevar su mensaje, para que llegue a cada rincón. O me lo guardo, me lo callo. No, es que yo no tengo facilidad de palabra. No. Pídele en oración a Dios y suéltala. Dios se va a encargar de hacerlo. Dios se va a encargar de que su mensaje llegue y no se pierda. Moisés dicen que era tartamudo, ¿verdad? Sabemos, dice la escritura que era tartamudo. Y aún así Dios lo utilizó para llevar a un pueblo por todo el desierto y cruzar y llegar a una tierra prometida, ¿sí o no? Entonces, no hay excusas para no hablar de la palabra de Dios. Usar su libertad para llevar el mensaje. Si no hablamos nosotros, hasta las piedras hablarán, dice la escritura. Entonces, no nos cansemos de llevar el mensaje. Todo a su tiempo dará su fruto y Dios tiene un plan mucho más maravilloso que el de nosotros. Pero que no quede de nosotros el no hacer el trabajo. Porque si lo hiciéramos, siervos inútiles seríamos, porque solamente hicimos lo que nos fue encomendado. ¿Sí o no? Entonces, si Dios me ha dado a mí el privilegio, la oportunidad, la responsabilidad de estar parado acá al frente, es para darle al pueblo de Dios alimento espiritual, igual para mí, porque lo necesito, y poder transmitirlo y poder ayudar cada día a llegar a esa meta, a ese destino, a esa vida eterna a la cual todos anhelamos. Bueno, ahora, hermano, una vez que tenemos la libertad, ¿vas a volver a la cárcel por tu cuenta, volver al yugo del pecado, o vamos a honrar esa libertad que Cristo nos dio comprada con su sangre? Este es el llamado a nosotros los redimidos, los que ya hemos aceptado el mensaje, ¿verdad? Usar esa libertad no como excusa para pecar, sino como un impulso para vivir para Cristo. Y para ti, amiga, amigo, nos ves por las redes sociales, si aún no has aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador de tu vida, como Él vino a ofrecer su vida para darte la oportunidad de vivir una vida eterna, si no has obedecido el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección, lo obedecemos una vez que morimos a la vieja vida, nos sepultamos en las aguas del bautismo y resucitamos en una vida nueva, la invitación es, ven, acéptalo, bautízate e inscribe tu nombre en el libro de la vida, porque si no, estarás eligiendo liberen a Barrabás. Ups. Como borroso ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, quedó un poco borroso, creo que quedó doble. Bueno, la cruz, ya hablamos bastante de Barrabás, pero en verdad el tema de hoy no es Barrabás. Si hasta ahora creías de mano, de verdad tú viniste a predicar de Barrabás. No vinimos a predicar de Barrabás porque Barrabás no nos va a dar la salvación, ¿verdad? Barrabás fue la introducción para que entendamos y despreciáramos a ese ser, pero que al final de cuentas, ese ser soy yo o eres tú. Pudo haber sido alguno de nosotros. Podemos seguir siendo alguno de nosotros. Entonces, la cruz no fue un accidente ni fue un error judicial. No es que, qué injusto, eligieron al injusto y le dieron libertad. No. Eso no fue un error, eso no fue una circunstancia. No, ese fue un plan diseñado por Dios para darnos la vida eterna. Si hubiera sido por justicia, pues obviamente hubieran elegido a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue un plan, no fue una mera decisión de hombre, fue el plan de Dios para quitar el pecado, clavarlo en la cruz, hacer un nuevo testamento en el cual nuestros pecados son borrados con esa sangre, ese pacto sellado con su sangre, así como en la antigüedad el pacto era degollando a un cabrito, a un macho cabrío sin defecto, primogénito, y con esa sangre ofrecida en sacrificios eran perdonados los pecados y se hacía una vez al año en la Pascua. De esta manera ahora quedan nuestros pecados perdonados una vez y para siempre. Entonces fue un intercambio divino
Jesús tomó el lugar, tomó la culpa de Barrabás, de Pedro, de María Magdalena, de Pablo, tuya, mía. Tomó su lugar de un intercambio divino diseñado en el plan de Dios y nos entregó la libertad. De eso se trata el tema de hoy. No es aquel personaje. Este sermón se pudo haber llamado Elvis, el culpable que fue liberado. Si me permite, hermano, pudo llamarse Jesús Romero Villegas, el culpable que fue liberado. Pudo llamarse, si me permite, hermano, Moisés, el culpable que fue liberado. Pudo llamarse tú, yo, el culpable que fue liberado. Y si aún no has sacudido las aguas del bautismo, puede llamarse tú, el culpable que puede ser liberado. Amén. Amén. Entonces, deberíamos nosotros vivir con gratitud cada día. No fuimos declarados inocentes por falta de pruebas, no. Por pruebas era para que fuéramos declarados culpables. Dice la Escritura, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la presencia de Dios. Así dice, ¿verdad? Todos han pecado. Pablo dice que había una ley del pecado que moraba en él y que él se consideraba el más pecador. Pedro, el que lo negó 3 veces, también culpable de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena debía ser apedreada según la ley en aquel entonces y fue liberada. Entonces, no fuimos declarados inocentes por falta de pruebas, sino porque otro pagó nuestras culpas. Otro fue el que dijo, yo pago por él. ¿Cuánto debe? Aquí está mi carne, mi sangre, aquí está mi vida, la cual la entrega por ti y por mí. Entonces, bueno, todos somos Barrabás. Creo que nos queda claro ahí leíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 la hemos leído muchas veces. Pero es oportuna traerla en este tema. No hizo nada para ser libre. Barrabás no hizo nada para ser libre. Yo no hice nada para ser libre. Fue gracia pura. Gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue quien tomó mi lugar y tomó tu lugar. Y la cruz que estaba preparada para ti, la corona de espinas que te correspondía, los clavos que llevaban tu nombre, Jesús, los tomó por ti y por mí. Entonces, si todos somos culpables y todos hemos sido liberados por un inocente que no abrió su boca, en este caso, pues la humanidad entera, le cae este mensaje, hemos sido liberados por un inocente, todos hemos pecado, todos somos culpables ante Dios, pero la gracia divina es aún mucho mayor que la culpa. Para que vean, ¿no?, cómo funciona la gracia, cómo Dios en su divina misericordia, en su potestad, en su autonomía, dice, ¿sabes qué? Yo perdono y olvido para siempre tus culpas. Es esto muy difícil de aceptar, hermanos. Esto es difícil de creer. En algún momento de la vida, pues tal vez yo también dudé mucho de esto, ¿no? Y asistía a un lugar como este durante meses sin ir a las aguas del bautismo, porque tal vez no había entendido la urgencia de reconciliarme con Dios, no había entendido la necesidad de ponerme a cuentas con Dios, de ponerme en paz. No entendía que si yo moría por cualquier razón, pues mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Me consideraba una persona buena y creía yo que por ser bueno era suficiente, pero no, dice la Escritura y dice Jesús, bueno, solo uno. Cuando le dijeron maestro bueno a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Y es Dios, ¿verdad? Entonces, no basta ser buena persona, no basta venir acá el día domingo, no basta llevar una vida decente, mejor que la de muchos. No es suficiente. Hay que escribir tu nombre en el libro de la vida, hay que aceptar esa herencia de ser llamados hijos de Dios. Si no somos criaturas, hechos a imagen y semejanza. Solo cuando salimos de las aguas del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Mientras tanto, pues, somos criaturas. Entonces,
Ojalá, amigo, que nos veas la urgencia, la necesidad que hay en tu vida de acudir a las aguas del bautismo. Jesús tomó un lugar, te está ofreciendo a ti la oportunidad de vida eterna, pero para tú ser heredero tienes que ir a firmar en notaría. ¿Recuerdan un ejemplo que les di hace tiempo, no? Si heredamos de un tío millonario un terreno, pero hay que ir a notaría a demostrar que somos sobrinos de ese tío millonario, claro que vamos a ir a la notaría. Es exactamente lo mismo. Si quieres ser heredero, ser llamado hijo de Dios y tu nombre escrito en el libro de la vida, hay que acudir a las aguas del bautismo. Tú y yo merecíamos el castigo, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Ya estamos terminando, hermanas, hermanos. La cruz es simplemente una sustitución. Jesús murió en lugar de ti. No fuiste absuelto por inocencia, no. Hemos sido redimidos por sustitución, porque alguien pagó la pena. ¿Por qué? Bueno, porque así es la cruz, así es la cruz. Parece locura para los que van a la perdición, pero es palabra de Dios y vida eterna para los que vamos a la salvación, ¿sí o no? Así es la cruz, es el plan, así es el plan de Dios. Jesús no solo murió por nosotros, murió en lugar de nosotros. La invitación hoy es a que vivamos con gratitud una vida que refleje esa redención, que muestre que realmente hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados. Hay un inocente que murió y un culpable que ha sido liberado. Eso para mí significa muchísimo. Yo creo que si algún criminal estuviera en la calle sabiendo que un inocente está culpable, por muy criminal que sea, se sentiría avergonzado de que se enteren. Yo creo que se mantendría calladito, ¿verdad? Para que si se enteran, lo van a mandar a la cárcel. Pues bueno, aquí hay un culpable que está libre sabiendo que un inocente fue condenado. En Juan capítulo 8, versículo 36. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos libertó. Nos libertó. Pero ¿saben qué? Esto me hace acordar de otra escritura donde dice, si ustedes fueran de veras mis discípulos, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. ¿Recuerdan esa escritura? Pero ¿cuál verdad? Hay muchas verdades en la Biblia, pero la verdad que hace libre es que Jesucristo murió para dar el perdón de los pecados. Murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Hay muchas verdades en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esa verdad no nos va a hacer libres. La verdadera libertad es saber que el Hijo de Dios fue ofrecido en sacrificio para ofrecerte el perdón de tus pecados. Esa es la verdad que liberta, que libera. La cruz, la corona, los clavos eran nuestros. Éramos los que merecíamos la crucifixión. Éramos los que merecíamos la muerte. Así que los invito a que me acompañen en una oración para darle gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar para que nos ayude a no elegir a Barrabás nunca más, que no elijamos liberen a Barrabás, no, más nunca, que elijamos abrazar la cruz, vivir una vida en gratitud y que transforme nuestros corazones. Espero que la palabra de Dios no haya sido sembrada hoy en vano, germine y crezca y dé fruto en sus corazones como lo va a dar en el mío. Por favor, acompáñenme en una oración. Señor, gracias te damos, Padre, porque
ofreciste a Jesucristo a tomar mi lugar en la cruz, Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de ser culpable, me has perdonado, Señor. Has librado mis culpas, mis faltas. Ayúdame, Señor, a no elegir más a Barrabás, a no elegir el pecado, a no elegir la carne, Dios. Ayúdame, Padre, a darle el lugar a nuestro Señor Jesucristo, el lugar que merece. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu perdón. Y es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.